Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. La imagen de la semana es una caricatura publicada en El Universal. Su autor, Chelo, este 18 de abril. Le llama Espías Móviles. Le puso por título en alusión, suponemos, al debate internacional sobre la invasión a la privacidad a través de estos equipos y la resistencia de los grandes empresarios, las grandes empresas, a establecer candados, en este caso convincentes, para evitarla. En México, con la creación de un padrón de usuarios de telefonía móvil, los focos rojos sobre la debida protección de los datos personales de estos usuarios también se ha encendido. Por cierto, niñas y niños son un grupo vulnerable en cuanto a la protección de sus datos personales. La pandemia ha llevado a niñas y niños a conectarse más para tomar sus clases en línea, por supuesto, y relacionarse con familiares, amigas y amigos. Sobre este y otros temas que contiene el estudio Infancias Encerradas, la entrevista con Nachely Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Antes de destacar, pues, lo que tenemos en esta materia, le invito a ver algunas de las noticias, hechos relevantes en materia de radiodifusión y telecomunicaciones con Paulina Gómez. Media 20.1 presenta los temas relevantes de la agenda de radio, televisión y telecomunicaciones. Pese al rechazo de organizaciones, personas expertas e incluso el mismo Instituto Federal de Telecomunicaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial la reforma que crea el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, aprobado por el Congreso, cuyo fin es abatir delitos como la extorsión telefónica. De acuerdo con la reforma, para el registro de los teléfonos, los usuarios tendrán que proporcionar sus datos biométricos, como iris, huella dactilar, entre otros. Este padrón, señalan sus críticos, podría colocar en una enorme vulnerabilidad la privacidad e incluso la seguridad de los millones de clientes de estos servicios si no existen mecanismos efectivos para su resguardo. Se prevé la presentación de una cascada de amparos en contra de este padrón. En un movimiento estratégico que responde al crecimiento exponencial de plataformas como Netflix, Televisa y la estadounidense anunciaron una alianza para crear el grupo de medios en español más grande del mundo. Analistas financieros coinciden en que la nueva empresa Televisa Univisión pretende convertirse en una jugadora relevante en el mercado de contenido en Internet, que dominan empresas como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime y Apple TV. Y ya que hablamos de Netflix, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a Netflix eliminar de la película Se Busca Papá la toma donde aparece Tere Jiménez, expresidenta municipal de Aguascalientes y actualmente candidata del PAN a diputada federal. ¿La razón? Los magistrados calificaron esa aparición como promoción personalizada, lo que es contraria a la ley. Es la primera vez que esta autoridad emite un fallo sobre los contenidos de una plataforma de streaming. Los influencers de redes sociodigitales como YouTube son utilizados por tabacaleras para enganchar nuevos consumidores de cigarrillos electrónicos, muchas veces menores de edad. Se revela en una investigación de Hitos Laboratorio de Políticas Públicas publicada por MX. A pesar de que esta publicidad está prohibida, abundan las cuentas de redes sociales y páginas web que promueven estos productos a través de campañas publicitarias de tabacaleras como British American Tobacco y Philip Morris. Al menos 221 sitios han sido detectados. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nachely Ramírez, bienvenida a Media 20.1. No, pues muchísimas gracias por la invitación, yo encantada de estar con ustedes. A ver, Presidenta, ustedes recientemente publicaron un estudio que se llama Infancias Encerradas, que es una consulta a niñas, niños y adolescentes. Más de 40,000 encuestas hicieron ustedes a niñas, niños y adolescentes de 6 a 17 años en todo el país. En síntesis, ¿cuáles son algunas de las conclusiones relevantes de este enorme estudio? Bueno, la primera es
la importancia en general de preguntar directamente a las niñas, los niños y los adolescentes qué están sintiendo, cómo lo están viviendo, y mucho más en un contexto de esta pandemia. Nosotros, la verdad es que es un estudio que levantamos hace 10 meses, ¿no? Y que dimos a conocer y empezamos a dar a conocer los primeros resultados en el mes de julio. Sin embargo, nosotros decíamos ahí, esta es una fotografía, tendríamos que seguir tomando fotos del momento de cómo le estaban pasando las niñas, los niños y los adolescentes, pero hay cosas que surgieron ahí que siguen muy presentes y que tienen matices, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es, paradójicamente, a pesar de que nosotros estimulábamos que se siguiera preguntando a los niños, pues seguimos con una lógica de no preguntarles, ¿no? Y entonces este estudio de infancias encerradas, pues sigue teniendo muchísima vigencia y pues la verdad se ha convertido en un estudio referente en términos de cómo le están pasando los niños, las niñas y los adolescentes mexicanos en la pandemia. ¿Y cómo le están pasando? Pues le estaban pasando, fíjate que creo que de entrada con un nivel de preocupación y un nivel de incertidumbre y angustia, que lo que suponemos es que ha ido creciendo, ¿no? La preocupación no nada más por, muy poco, fíjate, por lo que les compete directamente y mucho sobre lo que a su entorno compete. Entonces les preocupaba que hubiera contagiados, que hubiera familiares que murieran, les preocupaba la situación económica de sus familias, de sus papás, ¿no? Entonces eso de entrada rompe con algo que tradicionalmente pensamos, y es que a los niños, pues la verdad es que lo que les esté pasando alrededor no les importa, al contrario, les importa y les impacta, ¿no? Entonces, esa es una primera cosa. La segunda es que se levantó muy al principio de las medidas de distanciamiento, por eso se llama infancias encerradas, ¿no? Y en ese entonces, digamos, valoraban mucho, la pasaban bien con sus papás, con sus familias, estando con ellos, ¿no? Este tiempo que de repente, sobre todo, estamos hablando de un estudio básicamente muy urbano, por el tipo de propuesta de convocatoria, y entonces valoraban mucho el entorno familiar y las dinámicas que se habían conformado alrededor del encierro. Esto, como todo mundo sabemos ya ahorita, pues se ha ido perdiendo, lo que hace es de preocupación, porque muchos adultos tuvieron ya que salir a trabajar, ¿no? Y los niños le están pasando solos. Y este factor, que era un factor como el factor de felicidad en todos ellos, pues se ha ido perdiendo y en muchas familias también. Les preocupaba las grandes cargas de escolaridad y de tareas y esta dificultad para aprender desde casa con estas nuevas modalidades y como mucho la carga. Es bien interesante que nos planteaban que la mayoría de su tiempo la dedicaban exactamente a las tareas, muy poco tiempo para relacionarse entre pares, ¿no? Y muy poco tiempo igual para jugar. Entonces, ahí había un llamado de atención sobre la sobrecarga en términos de estas dinámicas de las escuelas a distancia, ¿no? Entonces, creo que, yo te plantearía que esos fueron los grandes hallazgos. Naturalmente, yo sí los invitaría a que consultaran los resultados de esta encuesta en la página de la comisión. Hay un sitio solamente en donde están esto. Se emitieron varios informes. Se emitieron informes, por ejemplo, para la Ciudad de México, para cada una de las alcaldías, pero también con esta mirada interseccional. ¿Qué quiere decir esto y con qué se come esto de interseccional en derechos humanos? Y es básicamente que, pues sí, son niñas, niños y adolescentes de cierta edad, pero tenemos que ver cortes, ¿no? Yeah. Y entonces hay un informe sobre qué dicen las niñas y las adolescentes, ¿no? Sobre qué dicen los niños y niñas y adolescentes con discapacidad que contestaron la consulta, qué dicen los adolescentes y jóvenes que contestaron la consulta, y qué dicen los que se asumieron como no binarios, y se preguntarán otra vez, ¿y eso qué es de no binarios? Para que lo sepamos, generalmente estamos acostumbrados a dividir en que hay sexo masculino y sexo femenino, y que todo mundo cabemos en alguna de esas dos categorías, y pues hoy está sabido que hay una autoascripción, es decir, una lógica de pensar que no
no te asumes ni como ni uno ni como lo otro, ¿no? Y eso forma parte de las diversidades sexogenéricas actuales, ¿no? Y entonces tenemos un reporte específico sobre adolescencia, niños y adolescentes no binarios. ¿Esto ha cambiado mucho desde tu punto de vista, Presidenta, con toda la información que les llega? Finalmente ustedes tienen un contacto muy cotidiano con niñas, niños y adolescentes, porque pues ya se habla, por ejemplo, del regreso a clases en Campeche, y se habla también de que en otras entidades podría darse esta posibilidad, pero paralelamente en el mundo se está apareciendo esto que le llaman la tercera ola de los contagios. Sí, pues ha cambiado, digamos, en el terreno, sobre todo de algo que llamábamos nosotros la atención, que tenía que ver con la salud mental. Nosotros decíamos, y hoy lo afirmamos cada vez más, que a una crisis de salud como la que estábamos viviendo, no podíamos, digamos, agregar una crisis en términos del campo de salud mental, y que teníamos que empezar a ver cosas para contener este proceso en toda la población en general y en específico en niñas, niños y adolescentes. Incertidumbre, estrés y todo este manejo, ¿no? Es algo que se ha venido acumulando, porque además tenemos que reflexionar, y es una de las partes importantes de Infancias Encerradas, y es las medidas de distanciamiento, que son las que se han privilegiado en todo el mundo, incluyendo en nuestro país, han caído sobre los hombros de niñas, niños y adolescentes. Son ellos quienes han hecho posible en muchos momentos este distanciamiento, y por lo tanto hay un costo que ellos están pagando, que nosotros debemos retribuir a través de mayor protección y mayores elementos de contención, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros estamos viendo, cómo estos niveles han ido creciendo y no se están deteniendo, y que básicamente el impacto, por ejemplo, nosotros decimos en el educativo, naturalmente hay un impacto en términos de académicos y de aprendizaje, pero sobre todo es un impacto social, ¿no? Estamos hablando de ya un año en la vida de muchos niños que constituyen buena parte de su vida. Eso es lo que no tenemos que, igual cuando hablamos de infancia tenemos que valorar que para lo que un adulto de mi edad, que por cierto no se las digo, pero ya recibí la vacuna, ¿no? Constituye un año, para un niño de 10 años es la 10ª parte de su es algo vida. O sea, es muchísimo. Impresionante. Es muchísimo. Y con situaciones que son irrepetibles y no pueden regresar. Si estamos hablando, por ejemplo, pónganse a pensar, niños que acabaron el 6º de primaria y que entraron a la secundaria en las lógicas que lo están haciendo, por darles un ejemplo. Sí, ¿no? Sí, es algo que les pega mucho en su vida cotidiana, la salud mental. Tenemos que hacer ya una pausa, Nacheli Ramírez, pero después de ella quisiera que nos platicaras entonces cuál es la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación frente a esta circunstancia que a todos, a todas, nos ha tocado vivir. Así que, por favor, no se vaya. Hola, soy Mercedes Olivares y en esta ocasión quiero dirigir un breve mensaje a nuestros niños, niñas y adolescentes para recordarles que son muy importantes, no solo para este país y su familia, sino también para los medios públicos. En ese sentido, ustedes como radioescuchas y televidentes también tienen derecho. ¿Cuáles son esos derechos? Tienen derecho de contar con un defensor de las audiencias, quien tendrá que escucharlos y resolver sus dudas, quejas y sugerencias de manera clara y precisa. Y tienen derecho también de que todos los programas que se transmitan dentro de los horarios específicos y especializados para ustedes sean libres de violencia, que procuran informarlos de todos los avances científicos y tecnológicos, y que durante la transmisión de todo el programa, es decir, de principio a fin, cuenten con la misma calidad de audio y de sonido. Nada de que se sube el audio donde están los anuncios. También tienen derecho a que la realidad cultural y la riqueza cultural de nuestro país se reflejen en esos contenidos. Sin duda,
El más importante de sus derechos es que ustedes sean reconocidos como audiencias importantes dentro de la programación de los medios públicos y en la medida de lo posible pidan sus opiniones para conocer de sus intereses y de sus preferencias y que en ese sentido se diseñen y se transmitan programas. No lo olviden, ustedes también tienen derechos y si quieren seguir conociendo de sus derechos, yo los invito a que jueguen y se metan en el portal www.ift.gov.mx en la sección Somos Audiencias, en el área de alfabetización mediática para niños y así conozcan más de sus derechos. Y si quieren y tienen más dudas o sencillamente quieren escribirles, les invito a que me manden un correo a defensoresdelasaudiencias.rita@gmail y con todo gusto recibiré sus escritos y lo contestaré con muchísimo gusto. Recuerden, ustedes tienen derechos. Gracias. Gracias por continuar en Media 20.1. Acabamos de ver una de estas cápsulas, un comentario, un derecho, en este caso de Mercedes Olivares, quien es defensora de las audiencias de la radio y la televisión de la Universidad de Querétaro y también lo es de la radio y la televisión de Aguascalientes. Y sobre un tema sensible, que es justo sobre el que estamos hablando, niñas, niños, medios de comunicación. Por cierto, que usted está viendo, mientras estamos haciendo la entrevista, este conjunto de imágenes, dibujos, en realidad, que han hecho niñas y niños que participaron en esta gran encuesta nacional. Y elegimos algunos que tienen que ver con la televisión, con las computadoras, en fin. Y justo de eso, Presidenta Nachely Ramírez, queremos preguntarte. Uno de los factores que allá aparecen constantemente es la enorme brecha digital, por una parte, es decir, niñas y niños, no obstante que hicieron una encuesta en poblaciones urbanas que no tienen acceso a tecnologías, que estuvieron utilizando el teléfono celular de su papá, de su mamá. Ahí tenemos un factor. Y otro es de que quienes sí los tienen, pues bueno, también requieren un conjunto de acciones por parte de papás, mamás, tutores para su uso. ¿Por qué no nos platicas sobre este tema, Nachely? Sí, fíjate que lo estás planteando exactamente en estas dicotomías, Gabriel. Por un lado tenemos en amplios sectores lo que es la brecha digital y por el otro lado tenemos un uso intensivo de lo digital que ya se venía dando en esta generación, ¿no? Y que en estas generaciones y que ahora con la pandemia pues ha tenido mayor impulso. Un dato importante es que no muchos y muy pocos tienen computadoras. El uso que hacían de interrelación, como tú lo mencionaste, es mucho con teléfonos celulares, ¿no? Y digamos el acceso a estrategias como las de Aprende en Casa a través de la televisión. Sin embargo, esta brecha no se mide tal cual en términos de si tienes acceso o no, porque aquí tenemos que ver si es propio o no es propio, ¿no? Y entonces tú podrás tener una televisión, pero tenías pues varios, no nada más hay un niño en las casas, y entonces tenías que, digamos, estar dividiendo entre varios el uso de un solo aparato, ¿no? Entonces, eso te incrementa, digamos, la imposibilidad de poder interactuar con ellos, ¿no? Yo creo que digamos que para como nos llegó la ola de la pandemia, pues se trató de surfear más o menos, aunque en algunos casos estábamos como en la playa del revolcadero, sí nos revolcó, ¿no? Y que entonces ahí ya tenemos los datos, hoy ya después de un año, que hablan de un nivel fuerte de deserción escolar, ¿no? Que además está, digamos, impregnada y está cruzada por las desigualdades sociales, ¿no? O sea, desertan quienes no tienen acceso, ¿no? Que ya la tenían difícil y que la tuvieron más difícil ahora. Y creo que pues eso es un reflejo exactamente de esto que estás nombrando, que es la brecha. Paradójicamente, este acceso y este uso intensivo como un único medio de relacionarte, del teléfono, de los chats, del internet, de las redes, ¿no? También nos está poniendo en un terreno
digamos, de peligro y de alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces está documentado ya, por ejemplo, el incremento a estos ciberviolencias, a estas intencionalidades para la vulnerabilidad hacia niñas, niños y adolescentes de la trata, ¿no? De este tipo de cuestiones que tienen que ver con explotación hacia ellos y que, bueno, también en el terreno del entorno digital y el entorno de los medios se da. Aprovecho para decirte, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, quien es el que hace seguimiento de la Convención de los Derechos del Niño, desde el año 2000 genera estas cosas que se llaman observaciones generales, que básicamente es cómo vas adecuando una convención que tiene 31 años a los momentos que va transcurriendo de la sociedad, y también cómo vas interpretando la misma convención a la luz de la progresividad y el desarrollo y la evolución de la vida social misma de todos nosotros. Y exactamente hace un mes generó la observación general número 25, que es los niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, ¿no? Y ahí nos está planteando, yo creo que uno de los grandes retos de los cuales tendremos que no nada más vivir ahorita y que vivimos en la pandemia, sino pospandémicos de aquí a un buen rato, ¿no? Y es que tenemos que entender que además lo que nosotros de mi generación hablamos como un mundo aparte, para los niños, las niñas y los adolescentes es un mundo integrado, ¿no? Sí. Esto de yo prefiero verte cara a cara y abrazarte, y eso es mi manera de decir que hay una relación, ¿no? Para ellos es completamente diferente, ¿no? Hay relaciones en el mundo digital, ¿no? Y por lo tanto es ahí el gran reto de cómo proteger y cómo asegurar que a la vez tengamos asegurado su derecho a la participación, pero también tengamos desarrollados estrategias de protección reforzada. Así es, que son, por ejemplo, la supervisión en su uso, acompañamiento en la elección de contenido, sobre todo para los más pequeños, difusión de medidas de seguridad, es decir, que los propios niños y niñas puedan establecer estos autocontroles. Ya casi se nos está terminando el tiempo, Nacheli Ramírez, pero frente a este escenario, ¿cuál debería ser la función de la radio y la televisión en esta normalidad? ¿Qué sugieres o qué recomendación haces a medios de comunicación? Pues de entrada que sigamos pendientes a que ahí tienen una audiencia, y es una audiencia importante. Y básicamente en términos de lo que es la televisión comercial, tienen muy claro cómo han estado perdiendo esta audiencia, ¿no? Y básicamente por este uso económico deberían de estar ampliando el cómo incorporarla y no dejarla ir, ¿no? Porque, digamos, las dinámicas de las redes y las dinámicas de las interacciones con los influencers, con los youtubers, en el Instagram, en el TikTok, esta rapidez y esto es algo que tiene que estar aprendiendo la televisión y la radio, porque si no, los va a perder. Eso es un hecho, ¿no? Y la otra parte importante es insistir en que no nada más son destinatarios de tus mensajes, sino puedes formar parte de tus mensajes, ¿no? Y ser parte activa de eso, y entonces desarrollar estrategias de participación infantil, escucha hacia niñas, niños, adolescentes es de suma importancia. Sí, exactamente. Lo que ustedes hacen, hacerlos participar a las niñas y niños para que se manifiesten, ejerzan su libertad, su derecho de libertad de expresión, y de esta manera, pues todos construimos una mejor sociedad. ¿Qué hará finalmente la Comisión de Derechos Humanos en los meses que siguen en este trabajo hacia las niñas y niños? Bueno, de entrada sí te quiero decir que una de las principales acciones derivadas de infancias encerradas fue que a partir de noviembre, y lo seguimos dando, tenemos una serie de talleres de manejo de las emociones, dirigidas a niños, niños y adolescentes, pero también a adultos, cuidadores, maestros, papás y a quien se le ocurra. ¿Por qué? Porque, como te digo, para nosotros un aspecto importante tiene que ver con la salud mental y el hacer cosas para
la contención. Lo siguiente es que promovimos igual espacios de participación, promovimos con niños en primera infancia, desde primera infancia, el que hicieran un corto, el que se expresaran, y pues hemos hecho muchas cosas contigo también, Gabriel, en términos de educación, por supuesto, claro. De la participación infantil alrededor de la producción, tanto para radio como para televisión, como para cualquier otro medio alternativo. Entonces, esas son las cosas dando de cauce. Tenemos un mecanismo de participación infantil al cual invitamos a todas y todos los que nos estén escuchando, a los papás para que se los platiquen igual a los niños, a las niñas y a los adolescentes. La comisión plantea este mecanismo de participación y lo tiene activo con todo y la pandemia. Bueno, pues ahí están las recomendaciones. Le invito a ver efectivamente ahí en el sitio web de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México este estudio de infancias encerradas, pero paralelamente pues esté al tanto de todos estos talleres sobre salud emocional que creo que más bien estoy seguro, son muy positivas para todos y todos en estos momentos que estamos viviendo. Nacheli Ramírez, muchísimas gracias por estar en Media 20.1. Ha sido un honor tenerte en este programa. Muchísimas gracias a ti, a tu auditorio, y un gran abrazo. Y un gran abrazo también para usted. Hasta la próxima semana.